¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Charlotte Wessels es una cantante mega versátil. Por si no la conoces, ella es la ex cantante de Delain, una banda de rock y metal muy buena que tenía 4 integrantes, incluyendo a Wessels, pero según el tecladista Westerholt, la formación ya no funcionaba muy bien colaborativamente. Todos buscaban caminos musicales distintos y nunca se llegaba a nada, así que decidieron ir cada uno por su lado. Es así como Charlotte nos trae su primer álbum solista llamado Tales from 6 Feet Under. La artista estuvo lanzando canciones todos los meses desde que comenzó la pandemia, y este disco es una colección de sus mejores canciones que van desde el pop alternativo, melancólico, hasta el rock con infusión de sintetizadores. Y es genial porque todos los instrumentos y las voces de estas 10 canciones fueron interpretadas y programadas por la misma Wessels, a excepción de la colaboración con Alissa Whitelaw en el tema Lizzie. Sí, tiene una colaboración con ella, pero de eso vamos a hablar más adelante. La voz de Charlotte es considerada una voz de una cantante soprano, pero es bastante versátil, vuelvo a repetir. Hay canciones con vocales sumamente tranquilas, como la primera, que combinan estas notas con voces melódicas, muy lindas, y te atrapan de una manera angelical que no te dejan escaparte para nada. La programación de ritmos y demás está bastante bien hecha, es un poco simple, pero funciona perfectamente, dándonos canciones un tanto comerciales, pero más que nada honestas. O sea, a lo que voy es que hay canciones muy reales, muy sentidas, y otras que son más pop en dirección hacia el metal y pop alternativo que hace poppy. Esto es algo que se nota un poco en la segunda canción y que se nota mucho en Masterpiece, la tercera canción. En Afkiken combina ese pop gótico con una estructura de rock sinfónica, mientras que Masterpiece es mucho más poppy, llevando a un instrumental totalmente programada, salvo por unas guitarras acústicas, pero de resto podría ser una canción de pop trap, tranquilamente al estilo de Ember Island o artistas de esa índole. Es una canción bastante entretenida. La canción 4, Victor, es otro tema melódico pero más alegre, diría yo, y comercialmente sirve. Yo lo pondría en una escena de una película donde una chica disfruta su vida y corre por un campo o una plaza riéndose y mirando al cielo. Funciona y es muy lindo tema. Los arreglos operísticos están bastante bien hechos, por otro lado, el violín está bastante bien ejecutado, y las voces sopranas que aparecen de fondo tanto en esta canción como en otras realzan aún más la atmósfera feliz que este disco espera darte en ciertos momentos. New Mythology es más lento e industrial, se concentra más en sintetizadores y bajos programados que forman una base instrumental simple, pero que le da un tono diferente al anterior, y te lleva por un camino algo más oscuro en un principio, y termina de una manera más épica en los segundos finales. Source of the Flame es más astral, tiene un ambiente más liberador y espacial en cierto sentido. Es una canción más interesante que te hace viajar y prácticamente relajarte muchísimo, a pesar de que es la primera canción que tiene guitarras eléctricas y una batería, que se hace escuchar bien, no entra para dar 2 golpes y desaparece, no, entra en la estructura y se une al viaje que la canción te da. Lo mismo que el piano, llegando al final le da un clima más a la instrumental junto a las voces limpias perfectas de Charlotte, y nos dan tal vez una de las mejores canciones de este álbum, sinceramente. Cry Little Sister es una canción a mi juicio más experimental, porque suenan todos los elementos e instrumentos que podés llegar a encontrar en este disco en una misma canción. Da una atmósfera extraña muy genial, y la voz de Wessels es el único elemento que baja tu cabeza a la tierra para poder entender y comprender el sonido de esta canción. Y de a poco todos los elementos se unen de buena manera y entendés todo. Y disfrutás al máximo esta canción a partir del minuto 4, cuando empieza el clímax de la pista. Es un viaje, literalmente es un viaje musical esta canción. Y una de las que nos muestra el talento de esta cantante. Nos muestra que no solo es cantante, sino que más que nada es artista, es música y manipula perfectamente todo en cada pista. Ahora sí, la colaboración con Alissa Whitelaw, Lizzie, son 4 minutos de una canción que tal vez no esperabas. Uno está acostumbrado a que las colabos de Alissa sean puras canciones en donde ejecuta growlings y guturales a morir, pero no es el caso es un dueto de 2 cantantes sensacionales en una pista que tal vez no es la mejor, pero intenta ser melancólica, atmósfera la cual se pierde cuando suena el teclado de forma tríptica de fondo. Pero en sí son 2 voces melódicas perfectas, muy agradables. Admito que no es la mejor canción del disco ni la más atrapante, pero no es una mala colaboración. La instrumental tal vez sea lo errado. Intenta ir por un camino orquestal y no veo a esta colaboración bien plantada en esa base. Esta colaboración la sentiría mejor si tuviesen una base más como la de Draconian, más pesadas pero completamente melancólicas a la vez. La novena canción
canción es la más pesada y a mi juicio la mejor. Combina la batería y la guitarra eléctrica con lo sinfónico en un guiño a lo que solía hacer Charlotte en Delain, y lo hace perfecto. Los riffs son muy acertados, pesados y muy buenos. La batería también suena perfecto a pesar de ser algo simple, y digo algo porque en un momento se lleva un doble bombo genial, otro de los lados musicales que esta cantante tiene para ofrecernos y demostrarnos, y creo que es uno de los lados que más le gusta también. No creo que haya puesto este aspecto musical en el álbum solo para demostrar versatilidad entre canciones, para decirle a la gente miren, puedo hacer esto y esto. No creo que sea solo por eso, sino también porque le gustaba lo que hacía en Delain, y esto es una canción que ella haría para Delain si la banda aún siguiera con ella. Por último tenemos a Software Revolution, la 10ª canción de este disco. Es una canción parecida a la anterior porque lleva un sonido más rock, pero también combina el ambiente melancólico y el ambiente sinfónico y acústico. Creo que es un buen cierre porque, a pesar de que es la canción más larga del disco, dura 6 minutos 44, funciona muy bien, pasa por distintos estados de ánimo y Wessels utiliza diferentes tonos de su voz para darnos secciones muy bien hechas y cautivadoras, sobre todo la última parte, donde ella canta a capela y superpone dos tonos de voz uno encima del otro, que se desvanecen con arreglos muy buenos al final, que le dan un épico desenlace a este trabajo. Creo también que es de las mejores canciones de Tales. El primer disco solista de Charlotte Wessels es un encanto. No defrauda en lo más mínimo aunque no sea tan pesado y tenga pistas más alternativas y poperas. Ninguna canción es igual a la anterior aunque la composición no sea de lo más compleja. Lo que sí se podría decir es que es una composición bastante desarrollada, porque mete muchos elementos y muchos estilos juntos en una misma obra. Es una carta de presentación perfecta de la capacidad musical de esta artista. Como dijimos anteriormente, acá te demuestra que es un músico de verdad, no solo una cantante soprano. Domina bastante bien sus notas vocales y como artista tiene mucho para ofrecer y para aportar a una banda sinfónica. De verdad me gustaría verla en otra banda de la talla de Delain o superior, porque no es para nada una mala cantante, ni una mala artista. Un disco que se lleva un 9 o un 10 si querés. Yo le bajo un punto solamente por la colabo con Alisa, donde siento que la instrumental no es la correcta para la ejecución vocal que eligen darnos ambas. Como dije, creo que la instrumental correcta hubiera sido algo más oscuro y más melancólico, pero de resto es un disco perfecto. Eso sí, no es metal extremo, es un disco tranquilo, muy relajante y muy cautivador. Si te gusta lo sinfónico y el trabajo que Charlotte hacía en Delain, su trabajo como solista te va a parecer muy interesante por todo lo que tiene para ofrecerte, y lo vas a disfrutar muchísimo. Felicidades a Charlotte y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Les recuerdo que este disco sale el 17 de septiembre a través de Napalm Records, en donde se puede preordenar el álbum en diferentes formatos.